Bienvenidos a su canal 38. Soy el ministro Enrique y hoy el tema de hoy va a ser al Dios no conocido. Vamos a comenzar con una oración y pues bien, hermanos, todos los que me estén oyendo en su casa, espero que estén bien, que tengan paz y que Dios esté con ustedes donde quiera que se encuentren, sea en su hogar. Aquellos que estén en la cárcel también, les enviamos un fuerte abrazo. En Cristo Jesús les hacemos llegar esta palabra y es el amor de Cristo que llegue hasta ustedes donde se encuentren. También a todas las madrecitas que no pueden salir de su casa por alguna situación, alguna circunstancia de edad, esperamos que esta palabra les ayude. Y a los jóvenes que nos estén viendo, esperamos que tú, joven, te sientas movido y que tu corazón sea abierto. Oramos para que Cristo sea esa fuente que llegue a ti, a tu corazón. Comenzamos con la palabra del Señor. Primero pasamos a orar para que la palabra del Señor sea glorificada en nuestros corazones de cada cual. Oremos, hermanos. Padre bendito, Señor Jesucristo, venimos ante ti pidiéndote, Señor, que esta palabra que tú has puesto en nuestros corazones y que nos has permitido, Señor, traerla, Señor, a un mundo, Señor, que necesita de ti, Señor, y que quiere oír de ti, Señor. Y sabemos, Señor, que tú has preparado todas esas almas a las que tú quieres llegar hoy. Y esas almas, Señor, serán glorificadas en gloria juntamente contigo, Señor. Por medio de tu Espíritu Santo, Señor, pedimos esto, que llegues a cada uno de ellos y que el día, Señor, que ellos reciban, Señor, tu salvación, sean también, Señor, aquellas personas que lleven tu palabra, para que siga tu palabra, Señor, corriendo en este mundo, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pues el tema de hoy se llama al Dios desconocido. ¿Por qué le puse así al tema el Dios desconocido? Porque me he encontrado, hermanos, en la ciudad jóvenes en los cuales yo he estado ministrando cuando voy a la tienda o cuando voy a poner gasolina. Son los lugares donde yo frecuento a jóvenes que a veces los miro y se da la oportunidad y podemos hablar. A veces parece como si no estamos trabajando, pero el Señor pone los momentos y los tiempos y las personas indicadas a las que les debemos que entregar su palabra. Yo guío personas a las iglesias, para que vayan a una iglesia con el mensaje de Cristo. El ministerio que yo sirvo es para alcanzar a aquellos que no han conocido de Dios y los podemos preparar para que asistan a una iglesia. Queremos también, este ministerio lo queremos establecer. Hemos estado haciendo una gran tarea por ponerlo, establecerlo, hermanos, pero hemos tenido mucha resistencia en la ciudad, hermanos, y queremos también compartir esto para que todos aquellos que están escuchando, pastores o hermanos que quieran formar parte de esta gran labor que es de Dios, para que salgamos adelante. Como jóvenes necesitamos llevar este evangelio y necesitamos alcanzar a esas personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. El tema de hoy quiero pasar pronto para explicarlo, exponerlo. Entonces el tema de hoy se llama el Dios desconocido o la sabiduría desconocida. ¿Por qué escogí este tema, hermanos? Porque, como les decía anteriormente, los jóvenes no conocen mucho de la palabra de Dios. No he conocido un joven que yo le pregunte un versículo y me lo diga. Cuando yo era niño, que tenía 8 años, me encontraba yo caminando una vez, se acerca un evangelista de las calles y me dice, oye niño, ¿te sabes un versículo de la Biblia? Y yo recuerdo ese versículo muy claramente, y el versículo era Hechos 16:31, y decía el versículo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Encontrabas niños que sabían la palabra del Señor todavía, pero hoy en día el Dios desconocido. ¿Por qué? Porque los niños aún de este día, no hay algún niño que te encuentres en la tienda y le hagas esa pregunta y te diga, te recite un verso. Entonces es necesario que vayan conociendo a ese Dios desconocido, pero ese Dios desconocido nos pide algunas cosas que nosotros debemos que quitar de nosotros para irlo conociendo. Entonces por eso le puse el Dios desconocido, y la introducción y el texto se encuentra en Hechos 17, 16
al 23. Toda esta lectura la vamos a leer, pero no nos vamos a enfocar más que en un solo texto el día de hoy. Dice así la palabra del Señor. Hechos 17, del 16 al 23, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas. Pablo era un siervo de Dios que Dios había alcanzado, hermanos. Al que no conozca, al joven que esté escuchando por primera vez, era un hombre que fue alcanzado a las orillas de Damasco, porque él perseguía a la iglesia. Él no quería a los cristianos. Su tarea era destruir a la iglesia, destruir que llevaran el evangelio de Dios más allá de Jerusalén. Él no quería que se esparciera, pero aquí estamos hablando después de que Jesucristo pasó en el 33, estamos ya recorriendo 30 años o 35 años, me parece, más después de la muerte de Cristo, del 33. Entonces este hombre ya había sido alcanzado y ya tenía 35 o a 39 años ya predicando. Y lo vemos que es otra persona de cuando él no quería a los cristianos. Dice aquí: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo la ciudad entregada a la idolatría. Aquí él ya era otra persona. Su espíritu enardecía al mirar las personas cómo hacían ídolos, cómo tenían ídolos. En esta manera él sentía el peso de la gloria de Dios, de predicar la palabra de Dios, porque él había sido alcanzado, y cada vez que una persona es alcanzada, lo que nace en su corazón es hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se ha derramado en él, y la forma en que tú estás agradecido con Cristo es ir y llevar esa palabra de Dios a las personas que puedas alcanzar. Entonces Pablo dice aquí: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Esta es una teología práctica y que la llevó a la cultura, que era una teología, se puede decir que pública. No está dentro de una iglesia, no está dentro de un cuarto, no está dentro de un edificio. Él dice aquí, que concurría a las plazas y hablaba con judíos y piadosos. Algunos estaban en sinagogas, pero otros en las plazas, a los que concurrían allí. Entonces dice: y algunos filósofos, se topaba con filósofos, y eran epícueros, de aquellos que tenían una sabiduría, pero no era sabiduría de Cristo, era sabiduría del mundo, que se puede decir, filosofías. Entonces dice: y los estoicos. Estos hombres, los estoicos, eran personas que resistían por muchas maneras el vivir. Problemas los podrían ellos, de su propia cuenta, no por Cristo, no por el Espíritu Santo, sino que ellos tenían una manera de cómo vivir la vida, y ellos eran los que por ellos mismos hacían las cosas. Entonces es una cosa muy, muy distinta a lo que es el cristianismo, el estoicismo, pero no voy a entrar en eso, sino lo que vamos a entrar es en toda la palabra que venimos a leer. Dice: y algunos filósofos de los epícueros y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Por qué decían que era un palabrero y que predicaba de otros dioses? Porque Jesucristo tenía poco que había empezado a llevar el evangelio a la iglesia, o a estos lugares que venía haciendo en Atenas. Entonces ellos, como atenienses, no tenían ese conocimiento que en Jerusalén se había hecho una revuelta por el sacrificio de Jesús. Pero ellos iban a conocer las palabras a través de Pablo, cuando Pablo ya fue más allá de Jerusalén. Esto es en el segundo viaje, cuando Pablo ya había sembrado algunas iglesias, aquí ya estaba visitando otra vez las iglesias para confirmarlas. Entonces él, en este momento, decidió ir otra vez a Atenas, pero llegando ahí, dice que le preguntaron: ¿quién eres tú? ¿Qué dioses nos vienes a enseñar? ¿O por qué hablas de esto? Y dice que algo que se les hizo muy extraño, dice, es esto. Dice: y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Estas cosas, aún en día, muchas personas
no creen en el Evangelio porque piensan que es un mito, piensan que Jesús es un mito o que solamente es un cuento de hadas. Alguna vez una joven me dijo, ¿tú crees en ese cuento de hadas? Entonces yo le contesté y le dije, lo que yo creo es lo que yo recibí. Y yo recibí una salvación, y esa salvación, hermanos, a todos los oyentes que me están escuchando, es verdadera. ¿En qué manera? Porque con nuestra reflexión, nuestros 5 sentidos, sabemos y podemos tocar como este vaso de agua, y aunque a Él no le tocamos, podemos palpar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Entonces, esa es una de las cosas que en mí, en lo personal para mí, yo te puedo decir, porque yo al recibir esa expresión de una joven que me dijo, ¿tú crees en ese cuento de hadas? Para mí fue algo así como que los jóvenes necesitan escuchar esta palabra de Dios. Y yo en esa salvación que yo recibí, gracias a Dios, puedo decir y puedo sostener que Jesucristo es verdad. ¿Por qué? Porque aún, a pesar de todo el tiempo que ha pasado desde el tiempo de mi salvación, yo sigo teniendo esa confianza y sigo teniendo esa paz interior y ese amor por compartir la palabra de Dios para que le conozcan a Él. Entonces, dice aquí, te comparto un poquito de mi testimonio porque aquí las personas no pueden creer lo que Él les está predicando. Él, queremos decir Pablo, pero aquí dice lo que Él estaba haciendo. Dice, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Aunque él parece ser que muchos no creían que él había visto a Jesús o que había tenido un encuentro con Jesús, él es una de las personas que escuchó la voz de Cristo. Después de su partida de Jesucristo, que había ya ascendido al cielo. Dice, y tomándole, en el versículo 19 dice, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Algunas personas, siguiendo con el versículo, puede que estén sin saber qué es una vida en Cristo y qué es lo que se vive en Cristo o qué son las palabras que Cristo nos ha entregado para que nosotros las llevemos como un mensaje. No podrás saberlas si no vienes a la palabra de Dios. Esa es, sin duda, una de las prácticas que nosotros como cristianos llevamos a cabo. Tenemos que escudriñar las palabras de Cristo para conocer el mensaje de Cristo. Pero no es una palabra que se lea como un libro o como un cuento de hadas, como alguna vez me dijeron a mí, sino es una palabra que está viva, como dice en Hebreos. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, esta palabra te puede llevar más allá de tu entendimiento y te puede ir guiando a conocer a Cristo. Sigamos con la lectura. Dice así, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y entre paréntesis pusieron así en el versículo 1, dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. ¿Les suena algo parecido a lo del día de hoy? Yo siendo cristiano y yo estando en Cristo, algunas veces estoy viendo las noticias y me llama la atención lo que está sucediendo y quiero saber qué es lo que está pasando con la tecnología y con la ciencia, porque estas cosas son cosas que nos llaman mucho la atención. Entonces algunos podrán tener sus pensamientos en otras cosas también que son de sus prioridades, sea un equipo de fútbol americano, o sea, no sé, la cocina, recetas, pero es necesario con esto poner nuestro pensamiento en las cosas de Cristo. ¿Por qué te digo, hermano? Porque las cosas que vemos en las noticias
o que aprendemos en la cocina, o que vemos en un deporte, en las catedrales, ¿verdad? ¿Qué les digo yo? Catedrales del deporte, que ya no son las iglesias, las catedrales, sino ahora los estadios son las catedrales de los seres humanos, porque ahí te encuentras muchas personas, y ese es un ídolo. Entonces, nosotros debemos que buscar a Dios, pero dejando de lado algunas cosas que no nos permiten acercarnos a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Recuerdan? En el principio, cuando empecé el programa, decía, nos vamos a leer toda esta lectura desde Hechos 16, capítulo 17, del versículo 16 hasta el 23, pero no pierdas de vista el versículo 1, que es el versículo 16. Dice, mientras Pablo los esperaba, en Atenas su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Cuánta idolatría hay en nuestros corazones? ¿Cuánta idolatría hay con quienes nos juntamos? ¿Cuánta idolatría hay en los lugares que frecuentamos? ¿Aún en la iglesia puede haber idolatría? Probablemente. No sé yo, pero sí estoy seguro de que nuestros corazones, como dijera Juan Calvino, son una máquina de hacer ídolos que tiene que ser destruida. Así que, hermanos, con estas palabras que te estoy mostrando ahorita, pues quiero entrar ya al mensaje que dice, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Este Dios que Pablo dice que no conocían los atenienses, él lo había conocido. Y por eso su espíritu se enardecía al mirar todo esta idolatría en Atenas. Atenas era una ciudad muy idólatra. Había cultos en esa ciudad para los dioses. Tenían dioses de muchas formas y los adoraban, como hoy en día. No voy a pasar mucho al contexto histórico porque se perdería el tiempo de lo que nosotros venimos a exponer. Recuerdan que Pablo aquí está exponiendo cómo miró esa ciudad en idolatría. Su espíritu enardecía porque había idolatría. Vamos a ver qué es la palabra idolatría o cómo se concibe la palabra idolatría. Dice, la palabra idolatría en el siglo XXI puede decirse en un lenguaje bíblico y conceptual y inverso de la imagen de Dios. Todo aquello que opaca la imagen de Dios. Vamos a decir el nombre de Dios, su imagen. Es todo aquello que es idolatría. Porque si recuerdan, en Génesis 1, 26, 27, Jesús, allá en la eternidad, él y su Padre, formaron al hombre, diciendo que haremos al hombre a imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1, 26, 27. Creó Dios al hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces, la idolatría, ¿qué trata de hacer? Opacar la imagen de Dios. Y el hombre tiene esa imagen de Dios, pero aunque la tiene, no la tiene totalmente restaurada. Está opacada por el pecado. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que el hombre ha cambiado la imagen de Dios por ídolos. En el Éxodo 32, versículo 8, si recuerdan, gracias hermano, se hicieron una imagen de bronce, un becerro. Entonces allí ya vemos idolatría. Esa idolatría que el hombre desde el principio, allá en Éxodo, se inventó ese becerro, Dios no lo vio bien
Y hoy en día también, si tú tienes un ídolo cualquiera, más allá de Cristo, estás idolatrando a Dios. No idolatrando a Dios, sino haciendo un ídolo de ese ídolo que tú tienes ahí, que no viene o no proviene de Dios. Entonces, hermanos, aquí tenemos unas peticiones. Yo quiero, hermanos, nos han llegado las peticiones y vamos a estar orando por ellas. En 5 minutitos pasamos a orar por ellas. Solamente quiero terminar de exponer aquí el mensaje de la idolatría, hermanos. Dice en Ezequiel, ¿verdad? 7:20. Dice Ezequiel 7:20. Dice, Números 33:52 dice, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Eso dijo el Señor en el libro de Números al pueblo de Israel cuando iba a entrar a una ciudad. ¿Por qué? Porque Él es celoso, hermanos. Recuerden los mandamientos de nuestro Señor que dice, ¿qué dice el mandamiento? El primer mandamiento dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Solo a Él le amarás. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es celoso. Él no le va a dar su gloria a nadie. Dice en Isaías capítulo 42:8, dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Hermanos, la idolatría no solamente son las esculturas, sino también la idolatría es todo aquello que te aparta de venir a Dios a adorarle. Como se ha hablado mucho de las redes sociales. Yo, en cierta manera, creo que las redes sociales no son del todo mal, pero si tu tiempo es más pasar en las redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook, X, no sé, o las telenovelas, si te gustan las telenovelas, o otra cosa, vamos a decir, siendo más ásperos, la pornografía. Eso es idolatría, hermanos. Mi oración en este día es que el Señor te limpie de todos los ídolos o idolatría que tengas de algo ahí en tu corazón, para que te acerques a ver la verdad del Señor. Este tema es muy amplio, la idolatría. Puedo yo exponértelo, hermanos, yo creo que como en una semana, y eso apenas empiezo a tocar por encima. Pero sí, el Señor nos pide que dejemos de lado la idolatría para cuando nos acerquemos a Él. Vamos a pasar ahora sí a las oraciones que nos han llegado, hermanos. Aquí dice María Juárez, sanidad completa de su cuerpo. Tere, sanidad de riñones. Sus hermanas, salvación. Hilda dice, Asade y Lainde regresen a El Paso, Texas con su madre. Al parecer están lejos de su casa. Se les pide que regrese. Vamos a orar por esto. Larry, Gloria, por su matrimonio, unidad y comprensión. Mira, hermana, sobre el matrimonio, una de las cosas, ¿quién es tu ídolo en tu corazón? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? Recordemos que a Dios le gusta que toda nuestra alabanza sea para Él. Dale a Dios toda la alabanza. Y el matrimonio, Él se encargará de resolver cada circunstancia que esté sucediendo en tu casa. Él vendrá y derramará de su gloria, de su amor a tu matrimonio y lo transformará. Yo te digo, hermana, en el nombre de Cristo Jesús, sigue orando por el hombre o la mujer que tú quieres que cambie. Que Dios hace cosas extraordinarias en los corazones. Hilda, oramos en el nombre de Jesús para que regresen Asle y Landy a casa. Y María, por tu oración completa, y Tere, sabemos que el Señor restaura
todas nuestras dificultades y nuestro cuerpo. Dios se encarga. Oramos en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por estas peticiones que entraron aquí, Señor, en este corto tiempo, Señor. Sabemos que ellas pusieron su fe y su esperanza, Señor, en ti y son justificadas por medio de la fe en Cristo Jesús. Sabemos que tú escuchas todas nuestras oraciones. Oramos por estas peticiones que suban, Señor, como el incienso hasta tu trono, Señor, y que tú, Señor, hagas memoria de ellas. Y hagas, Señor, así como en el cielo, también en la tierra, en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Bendecimos a cada uno de los que estuvieron con nosotros en este día y estaremos con ustedes, hermanos, muy pronto y estaremos tocando el tema que sigue sobre este estudio que estaremos llevando. Esperamos que hayas comprendido esto y que el Señor esté contigo hasta la gloria. Estos son nuestros deseos y el anhelo de nuestro corazón y nuestras oraciones. Y yo soy su hermano Enrique López. Y hermanos, te pedimos oración por nuestro ministerio Eternity, para que el Señor lo establezca y crezca y siga adelante en esta ciudad. Bendiciones, Dios te bendiga hasta siempre.